Bienvenidos al Museo del Ferrocarril de Madrid. Están en la estación de Madrid Delicias, sede de este museo. Soy Francisco Polo Muriel, director del Museo del Ferrocarril de Madrid. La colección de vehículos que tenemos en el Museo del Ferrocarril de Madrid abarca un periodo temporal que comienza en 1860, en la década de 1860, y acaba en 1980, ¿no? Es decir, tenemos más o menos 120 años representados de evolución técnica ferroviaria representadas en este museo. A mis espaldas se encuentra la locomotora más antigua que tenemos en nuestra colección, la locomotora Tardienta. La locomotora Tardienta forma parte de ese primer gran grupo de locomotoras que van a surgir en las primeras décadas de explotación ferroviaria. Si observan la locomotora, el espacio en el que iba el maquinista y el fogonero no cuenta con esa cabina de resguardo que sí tendrían con el paso de los años el resto de las locomotoras. También podrán apreciar que justamente en la parte central de la locomotora existe una gran rueda motriz, la que realmente favorecía esa circulación, ¿no? La colección de locomotoras de vapor es variada, de alguna manera recoge esa evolución tecnológica que va a desarrollar la tracción vapor desde sus orígenes hasta 1975, que es cuando desaparece oficialmente el vapor, la tracción vapor en España. Y en esta muestra de este tipo de locomotoras que tenemos aquí contamos con la locomotora Mikado, una locomotora ya de la década de los 40, una locomotora que fue seleccionada para ilustrar cuáles eran los mecanismos internos por los que se generaba el vapor y pues eso es un ejemplo para conocer didácticamente cómo se comportaba esa energía y cómo se generaba esa energía motriz. A lo largo de este gran andén pueden ver, cuando hagan su visita, cómo fue evolucionando ese tipo de tracción, cómo fueron incorporando mejoras, innovaciones para que las locomotoras fueran cada vez más potentes, pudieran soportar las grandes rampas que tiene nuestra red ferroviaria. Hay que decir que nuestra red ferroviaria es de las más de las que presentan mayores accidentes orográficos de toda Europa, y por lo tanto se necesitaban máquinas y locomotoras que tuvieran esa potencia suficiente para arrastrar toneladas de mercancías y para arrastrar esas grandes composiciones de viaje. Nos encontramos delante de una de las locomotoras también modélicas que tenemos en nuestra exposición, la locomotora Pacific, una locomotora que fue encargada por la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Esta compañía encargó una serie de locomotoras que, con motivo de esa exposición, para fletar servicios ferroviarios hacia Sevilla desde las diferentes ciudades andaluzas, pero paradójicamente estas locomotoras no pudieron llegar a tiempo a esa gran exposición organizada en Sevilla. Es una locomotora portentosa, con una factura estilística y unas líneas que dan cuenta también de ese diseño industrial, de esa modernidad en la que estábamos inmersos en los años 20 en España. A la tracción vapor le va a suceder la tracción eléctrica. La primera experiencia de línea electrificada en España se va a dar en la provincia de Almería en 1911, con la electrificación de un tramo de 21 kilómetros entre las estaciones de Santa Fe, Alhama y Gérgal. Ese tramo tenía fuertes pendientes, necesitaban grandes esfuerzos de tracción, y para eso se van a adquirir, se va a electrificar y se van a adquirir estas locomotoras suizas que van a llegar a España y que van a funcionar en esta línea. Una locomotora trifásica de la que se conserva la número 3 y que, por supuesto, es una de las joyas que se exponen en este Museo del Ferrocarril de Madrid. En la década de los 50, la red ferroviaria española se va a ver dotada de material rodante de procedencia norteamericana, como es esta ALCO. Esta locomotora va a ser fruto de los acuerdos que va a firmar el Gobierno de España con los Estados Unidos en 1953. Esta locomotora, ya de tracción diésel, va a suponer también un revulsivo para la tracción ferroviaria en España. Va a ser apodada por los ferroviarios como la Marilyn, ¿no? Y pues es un ejemplo de esa dotación de material rodante que llega en la década de los 50, en un periodo en el que la red ferroviaria española está saliendo de ese periodo posterior a la Guerra Civil, en el que hubo que reconstruir gran parte de la red e iniciar un proceso paulatino de modernización, y de alguna manera esta locomotora ejemplifica esa fase de modernización que se va a iniciar en la década de los 50 y que va a continuar durante la década de 60 y 70. El tren Talgo va a suponer una innovación importantísima para el tráfico ferroviario. En la década de 1940 va a venir de Estados Unidos este Talgo 2 con una patente española de Alejandro Goicoechea y con el patrocinio de la familia Oriol. Va a surgir a partir de ese momento Trenes Talgo, y va a suponer una revolución, ¿no? Para el transporte de viajeros, el tipo de vehículo, un vehículo ligero, muy versátil, con un diseño interior completamente novedoso, innovador, moderno, y que va de alguna manera a dar el pistoletazo de salida a otra forma de viaje muy diferente a la que se había conocido hasta entonces en España. Gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por visitar este Museo del Ferrocarril de Madrid,
Estamos abiertos todos los días del año. Os animamos a que vengáis a conocer esta antigua estación, os animamos a que vengáis a conocer el Museo del Ferrocarril de Madrid. Muchas gracias.